Vamos a charlar de, ¿sí? De los contadores. Seguimos viendo cómo trabajamos con contadores y qué es lo que hacemos con esto. Si se acuerdan, las últimas clases que habíamos visto flip-flop, habíamos empezado a ver algo de aplicaciones, ¿no? De los flip-flop, para qué servían, y en eso encontrábamos los contadores, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta parte? Sí. Bien. Desarrollando un poco más el tema, vamos a estudiar lo que son los contadores y cómo se van diseñando, ¿sí? Hay varios tipos de contadores y vamos a trabajar tratando de entenderlos. De nuevo tenemos, ¿sí? ¿Qué son los contadores, ¿no? Flip-flop que se utilizan para interconectados, ¿sí? De esta forma yo logro generar un contador que va teniendo un módulo determinado, ¿sí? El módulo de contadores es cuánta cantidad de estados tiene. Ya vamos a ver que pueden ser estados consecutivos, ¿sí? Es decir, vamos al 0, al 1, al 2, al 3 y así sucesivamente, o pueden ser estados alternados, ¿sí? Uno puede pasar del 1 al 3, al 7, al 4, al 2, ¿sí? Uno puede ir saltando como tenga ganas. Para hacer eso, tenemos dos tipos de contadores, de nuevo, ¿no? Asíncronos y síncronos. Acá todos, o sea, no es como los flip-flops que decíamos que los flip-flops que eran asíncronos no tenían clock, ¿sí? Estos todos tienen clock. El tema es cómo se conectan esos clock. Los asíncronos, el clock va al primer contador y al primer flip-flop y todos los otros se conectan desde ahí. En los síncronos, el mismo clock va a todos los contadores, ¿sí? Pero clock hay en todos lados. Si son asíncronos o síncronos, depende de cómo se conecte eso. Por ejemplo, acá tenemos el contador asíncrono, ¿sí? Que es el mismo que habíamos visto, o similar, del que habíamos visto en la clase pasada cuando vimos aplicaciones, ¿sí? Un contador asíncrono, ¿sí? No cambian exactamente en el mismo tiempo todos los flip-flops, ¿sí? ¿Por qué? Porque el clock no es compartido. Analizamos un poquito cómo funciona esto. Fíjense cómo está conectado este contador, ¿sí? J y K de ambos flip-flops está conectada a alto, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo era la tabla de verdad de los flip-flops? JK. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo era? No me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerdan? Acuérdense que teníamos, ¿sí? J y K, ¿sí? Y Q. Podemos tener también Q negada, ¿sí? Acuérdense que el J era algo parecido al set y el K era algo parecido al reset, ¿sí? Entonces, obviamente todas las combinaciones posibles de estas dos patitas son estas, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo 0, 0? 0 en J, 0 en J. Bueno, y acá teníamos el clock, ¿no? En este caso, los contadores, este contador que tenemos acá, es un contador con flanco ascendente. Entonces, cuando sube el clock, ¿sí? Cuando sube el clock me importa lo que pasa. Mientras no suba, no pasa nada. Bueno, si teníamos 0, 0, ¿qué pasaba? Teníamos lo mismo que antes. Seguíamos en el mismo estado que antes, ¿no? Q0. Y esto es Q0 negado. ¿Está bien? Ahora si teníamos 0 en S, o 0 en J, perdón, y 1 en K, ¿qué era lo que teníamos? 0, 0. 0, 1. Ah, 0, 1. 0, 1. ¿Por qué? Porque lo estamos seteando, ¿sí? Si teníamos 1, 0... ¿No estás reseteando y lo fíjate Perdón, acá? ¿No sí, es sí, error? sí, perdón.
bien. Me adelanté. Reset. Esperen que voy a checar esto. Reset. Bien. Si teníamos 1, 0. 1, 0 y set. 1, 0 y set. Y si teníamos 1 y 1. La basculación. Basculaba, ¿se acuerdan, no? Sí. Q0 negado. ¿Sí? Q0. ¿Sí? Doy vuelta. ¿Qué era el vascular? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los flip-flop, primero empezamos estudiando el RS, ¿no? O el SR. ¿Sí? Que era el set y el reset. ¿Sí? A partir de ahí lo desarrollamos con compuerta y todo. Y vimos que había un problema ahí, que si le teníamos las dos entradas en uno, el flip-flop tenía salidas indeterminadas, ¿no? Entonces, la solución era el flip-flop JK, que realimentaba una salida en la otra y demás. Entonces, ahí ya tenía un estado determinado para cuando teníamos las dos patas en uno. ¿Sí? ¿Cómo funcionaba el flip-flop JK? Cuando estaban las dos patas en uno, daba vuelta a la salida. O sea, lo que tenía almacenado, si era 0, lo cambiaba a 1. Si tenía 1, lo cambiaba a 0. ¿Sí? Basculaba. ¿Sí? Toggle. Se llama, el término sería toggle. Da vuelta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, genial. O sea que teníamos un 0 y un 1 ahí. No, no sé. Acá teníamos algo. En el primer estado, en el 0, 0, queda como está. ¿Sí? No se Claro. cambia. Y antes de bascular, si antes teníamos un 1 en la Q, ahora íbamos a tener un 0, ¿no? Claro. Sí, sí, pero tenemos que ver qué estado teníamos antes. Claro, sí, sí. ¿Sí? O sea, Pero cambian el pulso de clock, ¿o no? cuando sube el pulso de clock, tenemos que ver el estado que tenía antes. No lo puedo saber ahora. Yo no puedo poner un 0 acá o un 1 acá. ¿Por qué? Porque va a depender cómo estaba Q antes. Claro, si lo miramos en el gráfico, si venía en 1 y llegaba al pulso de clock, Claro. se Si iba a veíamos 0. el gráfico, ahí sí lo vamos a ver. De hecho, acá lo vemos, ¿no? Por ejemplo, miremos acá. Miro mi flip-flop, ¿sí? Fíjense que los dos tienen un clock disparado por flanco, ¿sí? Fíjense por el triangulito ese, y no están negados. Esto parece que estuviese negado, pero en realidad es una C, ¿ves? Está justo la C del clock, quedó de ese lado y pareciera un negado, pero en realidad no lo es. ¿Sí? Entonces, los dos son disparados por flanco ascendente. Voy a analizar primero el flip-flop 0, ¿sí? Primero voy a ver qué pasa con el 0. Acá tengo mi superclock, ¿sí? Que es lo que le entra al clock del flip-flop 0. ¿Qué es lo que tengo en el clock del flip-flop 0? Cuando sube, Q0 viene en 0. ¿Sí? Así me dice el gráfico. Cuando sube el clock, ¿qué hace mi Q0? Sube, se va a 1. Se va a 1, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el clock vuelva a subir. Hasta que el clock vuelva a subir. ¿Y ahí qué hace? Baja. Baja, ¿no? Vuelve a toglear, vuelve a cambiar el estado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cada vez que el clock sube, el estado de Q0 cambia. ¿Está bien, no? Obviamente, Q0 negado va a ser lo opuesto a Q0. ¿Sí? Si estaba en 0 Q0, está en 1 Q0 negado. Si estaba en 1 Q0, está en 0 Q0 negado y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. Ahora veamos qué hace el flip-flop 1. Fíjense que el clock del flip-flop 1 es Q0 negada. Y el flip-flop 1 también tiene un clock disparado por flanco ascendente. Entonces, ¿qué me tengo que fijar yo? Cuando Q0 negado sube. ¿Se entiende, no? Claro, ahí nos va a dar el 1 para el otro flip-flop. Claro. Entonces, cuando
Q0 negado sube, acá, me fijo, cambio el estado de Q0. ¿Hasta cuándo? Y hasta que vuelve a subir Q0 negado. Y ahí lo vuelvo a cambiar. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si analizamos los números, ¿sí? Acá tenemos 0, 0, acá tenemos 0, 1, acá tenemos 1, 0 y acá tenemos 1, 1. ¿Sí? Si decimos que este es más significativo y este es el menos significativo, ¿sí? Inicialmente 0, 0, después 0, 1, 1, 0, 1, 1 y arranca de vuelta por 0, 0 acá, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Genial. Entonces estamos contando. Asíncrono. ¿Sí? Asíncrono. ¿Por qué asíncrono? Porque el clock está entrando únicamente en esta pata. ¿Sí? Los flip-flop no cambian en el mismo momento. El clock va solamente a el primer flip-flop y el segundo flip-flop se alimenta de ese primero. Contador binario asíncrono de 3 bits. ¿Sí? ¿Cuántos bits? ¿Qué voy a poder contar? ¿Hasta cuánto? Del 0 al 3. No, si es Ese 3, sería el 8. este es 2 bits. ¿Sí? Y este es 3 bits. 8. La cuenta es la misma de siempre, ¿no? 2 al cubo. Cantidad de estados, o sea, 0 y 1, 2 estados, a la cantidad de flip-flops. ¿Sí? Estos son los números de flip-flop. Y estos son estados. 0 y 1. ¿Mm? Entonces, si esto tengo 3 bits, ¿cuánto voy a poder contar? Sería el 2 al cubo. 2 al cubo, ¿no? ¿Y esto cuánto va a ser? Como 8, según me enseñaron en cuarto grado. Bueno, no sé cuándo se enseña potencia. A medida que yo voy escribiendo, ¿ustedes se actualizan en el OneNote? ¿Alguno tiene abierto? Ah, ni idea cómo va ahora. No, no sé. Por eso me agarró esa duda existencial. ¿Alguno lo abrió? ¿Lo tiene abierto? Yo no. Ahí No, lo profe. abro. Alguno ábralo a ver si se va, a medida que yo voy escribiendo, se va actualizando ahí. En tiempo real. Bueno, 2 al cubo. ¿Sí? 8 estados. ¿Qué hago? Y hago lo mismo que antes, ¿no? Meto el clock al primero. Al segundo lo conecto a la salida negada del otro. Y al tercero lo conecto a la salida negada del segundo. ¿Sí? Y acá tenemos el diagrama temporal. ¿Sí? Acuérdense, diagrama temporal. Es cómo funciona en el tiempo. Vamos de vuelta. El primer flip-flop es el Q0. El Q0, ¿cuándo va a cambiar? Fíjense, están todos conectados, J y K, a 1, ¿no? Entonces estamos todos los flip-flops en estado de basculación. Entonces, ¿cuándo me tengo que fijar el cambio de estado del flip-flop 0? Cuando el clock sube, ¿verdad? ¿Sí, no? ¿Entiende eso? Sí, Sí, profe. porque es No se ascendente. actualiza, profe, en el OneNote. ¿No se actualiza? A la par, no. ¿Y cuándo se actualizará? Ah, capaz que sí, cuando se Cuando termine de ponga grabar. guardar. No, ahí está, fíjense, está sincronizando la página, dice. Ahí está sincronizada. Actualicen ustedes a ver si se actualiza. Bueno, cada vez que sube el clock, cambia el estado de Q0, ¿verdad? Igual que habíamos visto recién. Hasta acá ninguna ciencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero no por qué color está. ¿Qué va a pasar con Q1? Está conectado a Q0 negado. Entonces cuando suba Q0 negado,
Entonces yo tendría que dibujar acá Q0 negado, ¿no? Que tendría que hacer lo opuesto a esto, así exactamente igual. ¿Sí? Para que esto sea Q0 negado. Para no hacer eso, puedo pensar un poquito más y decir que, fíjense en este caso, ¿no? Cuando baja Q0 negado, sube Q0. Cuando baja Q0 negado, Q0, sube Q0 negado. ¿Sí? Entonces, me puedo fijar directamente cuando baja Q0, que es el mismo momento en que sube Q0 negado. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió eso que dije? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando baja Q0, cambia el estado de Q1. Vengo en 1, acá Q0 no baja, acá Q0 sí baja, entonces cambia el estado. Sigo, acá Q0 no baja, acá Q0 sí baja, entonces cambia el estado. Y hago lo mismo. ¿Sí? Acá vuelve a bajar Q0, cambia el estado. Y fijémonos ahora el flip-flop 2. El flip-flop 2 está conectado a la salida de Q1 negado. Entonces, con la misma lógica, cuando baja Q1, yo me fijo en el... Hago el cambio del flip-flop, ¿sí? Cuando baja Q1, quiere decir que sube Q1 negado. Entonces vengo así, baja Q1, cambio esto, vuelve a bajar Q1, vuelvo a cambiar esto, y así. ¿Se entendió? Entonces, si Sí, profe. analizo ahora, donde Q0 es el menos significativo y Q2 es el más significativo, veo que tengo, acá están los numeritos, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. No, esto está mal. Ajá, me parecía, profe. 1, 1, 1. Sí, este libro donde saqué las cosas es un libro que explica bastante bien todo y qué sé yo, pero tiene errores que si no venía atento y que si no venía entendiendo el tema, te confunde peor todavía. Fíjense que están dando vuelta, ¿no? Ahí donde estaba el 0, ahí estaba el 1 y acá estaba el 0. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? 1, 2, 3, qué sé yo, hasta el 7. ¿Sí? Cuando viene el octavo pulso de clock, vuelven todos a 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bueno, contadores síncronos. ¿Sí? Acá estamos haciendo un contador de décadas. Si es de décadas, ¿hasta cuánto voy a contar? ¿Y ellos? Y hasta 10, ¿no? Fíjense esto. Primero que estamos hablando de clock negados, ¿sí? Disparado por flanco descendente. Uy. Disparado por flanco descendente. ¿Cómo va a funcionar esto? En principio voy a contar, igual que siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque el clock está conectado al flip-flop 0, entonces cuando... Y el siguiente clock está conectado al Q0, entonces cuando baje Q0, porque es un flanco descendente, va a cambiar el estado del flip-flop 1, ¿no? Entonces el flip-flop 0, ¿sí? Arranca ahí, arranca en 0. Cuando baja el clock, porque está negado, cuando baja el clock sobre el flip-flop 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Igual que siempre, sin mucho misterio. Fíjense ahora qué es lo que pasa con el Q1. El Q1, la salida es Q0, entonces cuando baja Q0 tengo que cambiar el estado del 1. Entonces cuando baja Q0 cambia el estado de 1. Baja Q0, cambia el estado. ¿Qué pasa con el flip-flop 2? Y bueno, lo mismo, nada más que con la salida Q1. Entonces cuando baja Q1,
cambio el estado de Q2. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ¿Por 3? qué cuando baja y no cuando sube? Porque fíjate que el clock tiene ese circulito adelante. ¿Lo ve ahí? Claro. Este circulito de ahí. ¿Se acuerdan que cuando vimos del circuito disparado por flanco, teníamos dos caminos? Flanco ascendente o flanco descendente. El flanco ascendente era cuando yo pasaba del 0 al 1. Y el flanco descendente es cuando paso del 1 al 0. ¿Sí? Esto es ascendente y esto es descendente. Las diferencias, nada, el circuito detector de flanco es uno para el ascendente, uno para el descendente. ¿Sí? Pero no pueden ser los dos, o es ascendente o es descendente. ¿Sí? Bueno, hay algunas excepciones que se puede configurar eso, pero en la mayoría viene ascendente o descendente. Entonces, dependiendo del tipo, el flanco que yo tome, hago el flip-flop ascendente o el flip-flop descendente. En los circuitos de recién estábamos usando el flip-flop con flanco ascendente. Y ahora lo cambiamos por un flanco descendente. Pero fíjense que los conectamos al revés, ¿no? Porque este era, el ascendente se conectaba a Q0 negado. Cuando subía Q0 negado, ¿cómo? Podríamos conectar el ascendente a Q0. Sí, pero ya no va a funcionar raro. Porque si yo conecto el ascendente a Q0, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Que estos son ascendentes, ¿sí? Porque no están negadas las patitas. ¿Sí? Estos son ascendentes. Si yo lo conecto a Q0, digamos, si lo pongo acá, ¿qué va a pasar? Lo voy a tener que cambiar cuando suba a Q0. Entonces Q0 sube acá. Ahí sube Q0. Entonces acá tengo que cambiarlo. Y ahí sigo así, y lo vuelvo a cambiar cuando vuelve a subir Q0. Que es acá. Claro. ¿Sí? Entonces si me Sería lo fijo, mismo. no es lo mismo, porque yo voy a contar cualquier cosa. Porque voy a contar 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Ya no va a ser un contador. Es un contador descendente, no ascendente. ¿Te das cuenta? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, pero Genial. Digamos, si yo lo configuro mal, no voy a tener un contador como la gente, si yo tengo cualquier cosa. En este, voy a usar el flip-flop, el flanco descendente, y lo voy a conectar a Q0. Fíjense que acá tengo pensé que alguien había dicho algo. Pero fíjense esto, ¿no? Tengo una compuerta, una NAND, conectada a los clear. ¿Se acuerdan qué hacían las patitas de los clear? Seteaban todas 0, ¿puede ser? Sí, sin importar el clock. Seteaban todas a 0 así a lo bruto, ¿sí? Sin importar el clock, asíncrono, sin importar el estado anterior, así que iban directamente a setear todo a 0. Sería como digamos, un hard reset, ¿no? Un reset así muy violento. Bueno, es lo que estoy haciendo acá. Fíjense, el clear es negado. ¿Sí? Fíjense que tiene circulitos negado. ¿Qué quiere decir? Que yo lo tengo que tener siempre en 1, salvo cuando lo quiero resetear, que lo pongo en 0. ¿Sí, no? Si yo lo Sí, pongo en profe. 1, es el funcionamiento normal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar la mayoría en este punto, por ejemplo? ¿Sí? En el segundo pulso de clock. Voy a tener Q0 en 1, Q1 en 0, Q2 en 0, Q3 en 0. ¿Sí? Q3 en 0, esto es un 0, porque fíjense que Q3 está conectado directamente a la patita de LAN, y Q1 está en 0 también. ¿Sí? 0 por 0, 0. Pero como esta es una salida, está invertida la salida, tengo un 1 en la salida.
¿Sí? Ese 1 viene y se mete en cada uno de los clear. Entonces, no los reinicia, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Eso porque el clear está negado, entonces pasa a 0. Claro. Únicamente... Uy, me pasé con el control Z. Únicamente se va a reiniciar, ¿sí? Si esta pata está en 0. ¿Sí? Si, vamos a poner esto, CLR igual a 1, ¿sí? Funcionamiento normal. Si CLR es igual a 0, reset. ¿Sí? Entonces, cuando, digamos, en toda la operación del contador, siempre estas patitas están en 0. En el único momento que van a estar en 1 las dos simultáneamente, o sea, ¿cuándo lo voy a reiniciar? Cuando esto sea 1 y esto sea 1, ¿sí? Entonces 1 por 1 es 1, negado 0. Entonces en ese momento voy a reiniciar. ¿Sí? ¿Cuándo voy a dónde está conectada esto? A Q3 y a Q1, ¿sí? Entonces si yo miro mi... No lo tengo acá escrito en la tablita. ¿Sí? 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010. Ya con eso está bien. Claramente tengo más para abajo, ¿no? Hasta el 1111. Pero ¿qué va a pasar? Yo esto lo conecté a Q1 y a Q3. ¿Sí? Si seguimos diciendo que el flip-flop 0 es el menos significativo, entonces este va a ser Q0, este va a ser Q1, este va a ser Q2 y este va a ser Q3. ¿Sí? Entonces, cuando Q3 esté en 1 y Q1 esté en 1, se va a reiniciar. Q3 en 1 y Q1 en 1. ¿Sí? Ahí se reinicia. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí. ¿Y ese qué estado es? El último es el del final de Q3. ¿Cómo? No entendí eso. ¿No sería, profe, el último estado antes que se vuelva a setear? Claro. ¿Y qué número es? El 10. Claro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, llega al 10 y se resetea de nuevo. Llega al 10 y se resetea. Llega al 10 y se resetea de manera asíncrona, con lo cual apenas. Por eso dice glitch acá, ¿vieron? ¿Vieron que dice glitch? ¿Por qué? Porque apenas llega al 10, se resetea. ¿Por qué? Porque es asíncrona. ¿Estoy fuera de la cámara? Estoy viendo, entonces no sé si estoy afuera de la cámara. No, está bien. ¿Por qué? Porque esto tiene... Dijimos que era asíncrona las entradas de ahí abajo, ¿no? Las del clear son asíncronas. Justamente se llaman entradas asíncronas. Entonces, cuando viene el 10, apenas se puso en 1, Q3 y Q1, después del tiempo de propagación de la compuerta, ¿sí? Que el tiempo de propagación de la compuerta es, ¿se acuerdan que estamos hablando de 3, 6, 9 nanosegundos, dependiendo de la tecnología? Era el tiempo en que demoraba la compuerta en, si se quiere, entre muchas comillas, hacer el cálculo, ¿no?
Yo tengo 1 por 1, es 1 invertido 0. Listo. Eso le lleva 3, 6 nanosegundos dar vuelta el 0, al del 1 al 0. Eso entró a los clear. Apenas entró los clear no esperaron al próximo pulso de clock ni nada, ¿sí? Instantáneamente se pusieron en 0. Apenas se pusieron en 0, Q3 y Q1 volvieron a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puse en 0 el flip-flop 1. Y el flip-flop 1, ¿qué quiere decir? Que esté en 0. Entonces, apenas lo puse en 0, Q1 se me fue a 0. Entonces tengo el 0 acá a la salida de clear dura los tiempos de propagación de las compuertas, ¿sí? Dura nada. No es que dure un pulso de clock ni nada de eso. Dura un instante, un glitch, ¿sí? Entonces, eso hace que no es que yo tenga, digamos, si yo tengo un clock, supóngase que el clock tiene un periodo de 1 segundo, ¿sí? Entonces yo voy a contar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos. Y no es que conté el 10 y me quedó 1 segundo en el 10. Conté el 9 y el 10 estuvo solamente presente 9 nanosegundos, ¿sí? Y ahí se me volvió a 0. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Es el Genial. tiempo que tardó en hacer el cambio. El tiempo que tardó es el cambio, porque estamos usando todos los asíncronos. Profe, sería que aunque tengamos un contador del 0 al 10, por ejemplo, si tuviésemos un display que vaya mostrando los números, nunca llegaríamos a ver el 10 prácticamente. No, no lo llegamos a ver. Vamos a ver el 0, el 9, del 0 al 9 lo vamos a ver con pongamos que estamos trabajando con 1 segundo, ¿sí? De clock. Entonces vamos a ver el 0 durante 1 segundo. Vamos a ver el 1 durante 1 segundo. Vamos a ver el 2 durante 1 segundo. Y así sucesivamente. Vamos a ver el 9 durante 1 segundo. El 9 cambia al 10, pero ese 10 está a 3 nanosegundos, 6 nanosegundos. No alcanza ni a prenderse el LED. ¿Sí? Y ahí se cambia y se va a 0 de vuelta. Por eso es que decimos que estamos contando décadas, y las décadas son del 0 al 9, porque son 10 estados. El 10 no es un estado del contador. ¿Sí? Del 0 al 9 tengo 10 estados. El 10 sería el 11. Pero yo estoy contando 10 y apenas cruzo la barrera del 11 me reinicio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Genial. ¿Duda hasta acá? ¿Alguno tiene una duda? Levante la mano. Escriba en el chat. Grite, no sé, algo. Listo, seguimos. Ah, bueno, te voy a dar 2 segundos más porque estaba escribiendo en el chat. No, tengo que hacer una votación. Hace mucho que no hice una votación. Quiero una votación. Profe, ¿cuántos segundos más o menos son los retardos? No, los retardos no es que sean retardos. O sea, son tiempos de propagación. Cuando la compuerta cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, necesita un tiempo para ajustarse. ¿Sí? Los Sí. electrones tienen que cambiar, tienen que migrar los electrones de un lado al otro. Eso lleva un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? Depende de la tecnología de la compuerta. ¿Sí? Depende cómo te construye la compuerta. ¿Dónde encontramos eso en la hoja de datos? Si nosotros vamos a usar una compuerta que se llama, no sé, CD4081, que son las AND, vamos y buscamos la hoja de datos de la compuerta AND y vemos ahí que dice tiempo de propagación. Busquémosla. Ahí las comparto. Denme un segundo que busco acá. Vamos a buscarla justamente, la compuerta NAND. NAND Gate. Bueno, pensé que cerrar mi encuesta porque todo junto no se puede hacer. NAND Gate, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que vamos a usar una 74SL00. Uy, no entré en Mercado Libre, no quería entrar en Mercado Libre. Quería poner acá NAND Gate 74. Fíjense, 74LS00
74LS00. Si entramos a la hoja de datos de la 74LS00, ¿dónde tenemos una hoja de datos? No sé, datasheet. Hace 17 años, profe, que se subió eso, no puede ser. Sí, sí, puede ser. Poquitas cosas son viejas. De hecho, antes existían, en lugar de tener la hoja de datos de internet, tenían unos libros que Texas Instruments te daba para que vos trabajes con esto. Pero no. Quiero encontrar el PDF de esto. Datasheet. Bueno, acá está. 74LS00, no. ¿Qué tengo acá? 74S00. Bueno, fíjense que es una NAND, ¿no? Y en algún lado vamos a encontrar las especificaciones. ¿Sí? Fíjense que acá estamos hablando de las entradas, ¿no? Fíjense que hay 1 input, gate 2 input y así. Especificaciones, operaciones de trabajo condicional, recomendados, información térmica, características eléctricas, switching, ¿sí? Características de switching, de switcheo, de cambio. El tiempo de propagación, lo ven ahí, ¿no? TPLH y TPHL, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es de low a high y uno es de high a low. ¿Sí? Fíjense que de low a high quiere decir que de 0 a 1 le toma 11 nanosegundos. Y de 1 a 0 le toma 7 nanosegundos de típico, máximo 22. ¿Sí? Sí, profe. Bien, y vamos a buscar otra, por ejemplo. Profe, ¿y es algo que hay que tener en consideración, o sea, mucha consideración a medida que se hace un circuito? Depende, como todo en la vida. Depende de qué estemos haciendo, ¿sí? Los tiempos de propagación de compuertas son lo que determina la máxima velocidad de operación del circuito. ¿Por qué? Porque vos vas a armar toda una cadena de sumadores, de contadores, de lo que vos quieras. Y lo vas a hacer funcionar un clock. Ese clock nunca puede ser más rápido que la suma de todos los tiempos de propagación de las compuertas que están asociadas a eso. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Vos tenés una cadena de compuertas. Lo que hagas termina siendo una cadena de compuertas. ¿Por qué? Porque un flip-flop, vos tenés un flip-flop que ese flip-flop se resetea con una compuerta, como vimos recién, ¿sí? O tenés un sumador, que son varios flip-flop conectados, o tenés una ALU, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando charlamos de los micros? ¿Sí? Que teníamos la unidad lógica aritmética. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bueno, la ALU, ¿qué es? Esto, sumadores, contadores, registro de desplazamiento. Todo eso hace que, o sea, todo eso tiene flip-flop adentro y todo eso tiene compuertas adentro. Yo voy a tener una cadena de compuertas, ¿sí? Va a venir el número por este lado y se va a ir propagándose por esa cadena de compuertas, ¿sí? Se va a sumar este con este, va a pasar esto con esto, ¿sí? Se va a desplazar. Bueno, todos esos tiempos de desplazamiento, todos esos tiempos, el clock no puede ser más rápido que los tiempos de propagación de toda la cadena de compuertas que utilice. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Y tiene en consideración más que los flip-flop? Considerando las puertas también hay que sumarle el tiempo? Sí, hay que sumar todos los tiempos. Cuando yo trabajo con un circuito complejo y quiero hacerlo rápido, eso es una cuestión crítica, ¿no? De qué tan rápido es mi circuito. Cuanto más rápido cambian mis compuertas de transición, mientras más chico es ese tiempo de transición, más rápido puede ser el clock. Mientras más rápido el clock, más cuentas hago por segundo. ¿Sí? Entonces eso se busca bajar todo el tiempo, ¿no?
Pero fíjense que acá tenemos una que es la... ¿dónde estará los...? Capaz que lo pase largo. Fíjense. Volví a agarrar la 74 HC, la LS y la 74 sola. 74 HC. 7400. A ver, pasa que todas me dan la misma. ¿Qué les quería mostrar con esto? Que ahora no estoy encontrando los ejemplos para mostrárselos. El hecho de que... Esta es LS también. Bueno, ya lo vamos a buscar. El hecho de que diferentes fabricaciones, diferentes tecnologías de fabricación hacen que los tiempos de propagación varíen. Entonces, ¿cuánto es ese tiempo de propagación? Y depende de la tecnología con la que estamos buscando y la que estamos trabajando. Eso lo vamos a ver en la hoja de datos de las compuertas, ¿sí? Ahí en la hoja de datos encontramos los tiempos de propagación de las compuertas. Yo podría buscar otros fabricantes o otros modelos de compuertas que los tiempos de propagación sean mucho más lentos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Genial. Sí. Volvamos entonces a esto. Bueno, acá hicimos la cuenta, ¿no? Llegamos a 10 y se reinició. Fíjense que acá tengo contadores síncronos. Síncrono. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Clock compartido a los dos flip-flops simultáneamente. Los dos flip-flops son flanco ascendente. Pero fíjense que ya no tengo J y K conectados a alto como los teníamos antes. El primero sí, pero el segundo no. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con el primer flip-flop? Bueno, lo mismo de siempre. Cuando sube el clock, cambia el estado del flip-flop 0. ¿Sí? Entonces subo clock, voy a usar un fibrón más grueso. Subo clock, cambio flip-flop. Subo otra vez clock, cambio flip-flop. Subo otra vez clock, cambio flip-flop. Subo el clock, cambio. ¿Sí? Esto no tiene ningún misterio. Sí tiene misterio el flip-flop 1. Fíjense que el flip-flop 1 está conectado, J y K están conectados ¿a dónde? A Q0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada vez que viene el clock, porque el clock entra también a este. Entonces, en el mismo momento me tengo que fijar, o sea, en este momento podría cambiar mi flip-flop. En este momento podría cambiar mi flip-flop. Digo el de abajo, ¿no? El flip-flop 1. ¿Qué tengo que hacer? Cuando llega el clock, me fijo cómo están las entradas, J y K. ¿Cómo están las entradas en este momento? Porque siempre es un instante antes. ¿Cómo están las entradas en este momento? 0, 0, ¿no? J y K están a 0, 0. 0, 0, ¿qué era? Q0, ¿sí? Cambiaba. No cambia. Entonces, en ese estado, cuando llega el primer pulso de clock, estoy en 0, 0, no cambia. Por eso os digo el Q0 como viene. Cuando llegó el otro pulso de clock, me fijo cómo estaba J y K. J y K están conectadas a Q0. Entonces, como están a Q0, y Q0 ¿cómo está? En alto. Entonces, ¿dónde estoy? En el 1, 1, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Q0 negado. Así que lo tengo que cambiar. ¿Sí? En este otro pulso de clock, me fijo cómo estaba Q0. Q0 está acá. Está en bajo, así que estoy de vuelta en en el 0, en el Q0. Así que no cambia. Bien, el próximo pulso de clock, me fijo acá. ¿Cómo está? En 1, así que ahí sí cambia.
¿Se entendió? Sí, pero como que no lo veo todavía. Sí, profe, como que si ya falta práctica para adiestrar, pero se entiende. Sí, no, Marta hace práctica, no se preocupe. Pero sí, digamos, o sea, fíjense que en cada... me tengo que fijar en cada pulso de clock en los dos flip-flops. ¿Por qué? Porque el clock le llega a los dos simultáneamente. Entonces, cuando sube el flip-flop 2, el pulso 2 o el 1 o cual sea, me tengo que fijar en la salida de los dos flip-flops. No es como antes que me fijo en el primero y después para el del segundo me fijo en el clock del segundo y así. Acá me fijo en todos simultáneamente porque pueden cambiar simultáneamente. Lo único que tengo que hacer es fijarme cómo están las entradas J y K. En algún caso las entradas están a 0 y en algún caso las entradas están a 1. Si las entradas están a 0 no cambia, si las entradas están a 1 cambia. Entonces ahí me tengo que poner a ver cómo hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, entonces en el 3 como tenemos 0 no cambia el Q1. Claro, como tenemos ¿O en el cómo? 3, fíjense en el primero. Cuando llega el primero, cambia de fibro, si lo vemos. Cuando llega el primero, no, este quería poner. ¿Qué más ves? Cuando llega el primero, me fijo un instante antes de ese pulso cómo estaba Q0. Fíjense que cuando llegó el primer pulso clock, Q0 estaba en 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como J y K están en 0, no cambia. ¿Sí? Sigue. Llega el otro pulso de clock. Me fijo de vuelta cómo estaba J1 y K1. Como J1 y K1 están conectadas a Q0, lo que tengo que hacer es fijarme cómo estaba Q0 en ese instante. Q0 es esta flecha que tenemos acá. Q0 está en 1. Como Q0 está en 1, cambio. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el tercer pulso clock. Ahí tengo que volver a fijar. ¿Cómo estaba J0, cómo estaba J1 y K1 un instante antes de ese clock? ¿Sí? Es lo mismo que fijarme cómo está Q0 en ese instante. ¿Q0 dónde está? Y está acá en 0. ¿Sí? Entonces no cambia, sigo como está. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el cuarto pulso clock. Cuando viene el cuarto pulso clock me fijo un instante antes cómo está J1 y K1. J1 y K1 están conectadas a Q0. Entonces me fijo cómo está Q0. Q0 cómo está. Y Q0 está en 1. ¿Sí? Si Q0 está en 1, tengo que cambiar. Así que cambio. ¿Se entendió? Sí, ahí lo vi mejor. Genial. Contador síncrono 3 bits. ¿Sí? Fíjense esto. De vuelta. Tengo que ponerme a ver cómo está conectado todo. Primer flip-flop a alto. Segundo flip-flop a Q0, como lo habíamos visto recién. Tercer flip-flop y le tengo que poner compuerta media para que esto funcione. ¿Por qué? Y bueno, me tengo que poner a fijar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el primer flip-flop? Lo mismo de siempre. Cada vez que viene un pulso de clock, sube y baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque está conectado a 1, ¿sí? Está siempre, permanentemente en toggle. Cada vez que viene un pulso de clock, mi flip-flop cambia. ¿Qué pasa con Q1? Llega el primer pulso de clock. ¿Sí? Me fijo cómo estaba. Fíjense que J1 y K1 están conectadas a Q0. Entonces me tengo que fijar cómo estaba Q0 un instante antes. Q0 estaba en 0, así que en el primer pulso de clock no cambia. Viene el segundo pulso de clock, me fijo acá. Está en 1. Entonces sí cambia. Viene otro pulso de clock. Estaba en 0. No cambia. Viene otro pulso de clock. Estaba en 1. Cambia.
Viene otro pulso clock, estaba en 0, no cambia. Viene otro pulso clock, estaba en 1, sí cambia. Viene otro, estaba en 0, no cambia. Viene otro, estaba en 1, sí cambia. Hasta ahí venimos bien, que es lo que hicimos recién. ¿No es cierto? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Ahora, para ver el flip-flop 2, ¿sí? El último flip-flop, me tengo que poner a ver qué tengo conectado ahí. Fíjense que dice, una pata está conectada a Q1 y la otra pata está conectada a Q0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener en la salida? Q1, Q0. O sea, Q0, Q1, ¿no? Q0 por Q1. Entonces ya, para que esto sea igual a 1, las dos patas tienen que estar, las dos salidas tienen que estar en 1. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, me fijo en el primer, llega el primer pulso de clock, 0, 0, no cambia. Me fijo en el segundo clock, 0, 1. ¿Sí? Esto sigue 0 por 1, 0, así que tampoco cambia. Me quedan las dos patitas en 0. Viene este pulso clock, el tercero, 0 por 1, tampoco cambia. ¿Sí? Hasta acá. Viene el cuarto pulso clock, ¿cómo estaba antes? 1, 1. Entonces ahí sí cambia. ¿Sí? Viene este, 0, 0, no cambia. 0, 1, tampoco cambia, ¿sí? 0, 0, 0, 1, tampoco cambia. 1, 0, tampoco cambia. Recién cambia cuando llega el octavo pulso clock, que es 1, 1, y ahí sí cambia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué número estamos hablando acá? Y bueno, 0, 0, 1, ¿sí? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Sí? Y después de vuelta 0, 0, 0. O sea que este será el 0, este será el 1, este será el 2, este será el 3, este será el 4, 5, no, perdón. Estoy contando antes. Este es el 0, 0, 0. Entonces este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 0 de vuelta. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Genial. Y empezamos a complicarlo un poco. Contador de décadas síncrono de 4 bits. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo necesito Para que se tener un contador. claro, para tener un contador de décadas, ¿no? Pero fíjense que necesito, si yo quiero hacer un contador de décadas, necesito 4 bits, ¿no? Porque 2 al cubo es 8. 2 al cubo 8, no me alcanza para contar hasta 10. Necesito 2 a la cuarta. ¿Sí? ¿Para qué? Para contar hasta 16 estados, que yo de esto uso 10 nomás. ¿Está bien? Entonces necesito 4 bits. Pero fíjense que acá no estoy usando los clear, como hicimos arriba, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo puedo, a través de cómo manejo las entradas de los flip-flops, fíjense J3 y K3, J2 y K2, fíjense, a medida que cómo manejo las entradas, puedo hacer que mi circuito haga la secuencia que yo quiera. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Que con los contadores síncronos yo los puedo diseñar para hacer la secuencia. Puedo ponerme a pensar como está este, ¿sí? Toda la historia, que podríamos analizarlo, pero no va a llevar mucho tiempo. Te los dejo de tarea, ¿sí? Como analicen toda la secuencia y cómo va trabajando. Bueno, sí, lo vamos a hacer un poco. El primero, lo mismo de siempre, ¿sí? J y K puestos a 1 y el flip-flop togglea, que es lo que vemos ahí. ¿Qué hace el flip-flop 1? ¿Sí? Fíjense que ya tengo una realimentación de Q3 negado. Viene a J1. ¿Sí?
Entonces, a partir de ahí, tengo que ponerme a analizar cada uno de los estados, cómo va trabajando y a dónde sigue y a dónde no. Puedo diseñarlo para que mi contador haga lo que quiera. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Digo, para no tener que ponerme a pensar y a pensar y a pensar y a probar y a ensayar. ¿Sí? Hay un método para diseñarlos. Los circuitos secuenciales pueden clasificarse de dos tipos. Circuitos de Moore o circuitos de Meili. Falta el paréntesis. Los de Moore son que el circuito depende únicamente del estado interno actual. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que estamos viendo hasta ahora son de Moore. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el estado que le sigue al 3? ¿Sí? Un contador que le va a seguir. El 4, ¿no? Entonces cada pulso de clock va a hacer que vaya a un estado siguiente. Los de Meili, las salidas dependen del estado actual como de una entrada o entradas que tiene. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. En esencia, los contadores síncronos tienen dos partes. Una parte de memoria, que son los flip-flop, y una parte lógica combinacional de entrada. Entonces, lo que hemos estado viendo hasta ahora, por ejemplo tiene esto que es memoria, memoria, memoria y memoria, y esto y esto, que es lógica combinacional. ¿Sí? Esto es lógica combinacional. ¿Qué es lo que vemos acá? Tengo la memoria y tengo diferentes salidas de la memoria. Acá imagínense que tengo los flip-flop, ¿no? Y acá tengo lógica combinacional que hace que estas memorias vayan tomando diferentes estados. ¿Cómo hago? Primero hago algo que se llama diagrama de estados. ¿Qué es mi diagrama de estados? Los estados por los cuales va a pasar mi contador. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá o todavía no? Sí, profe. ¿Están vivos todavía? ¿Me están O sea, en el siguiendo? avance de estados. ¿Cómo? Lo de que vamos avanzando en los estados, sí. Vamos avanzando los estados. Acá voy a armar una máquina de estados de Moore. ¿Qué quiere decir que es una máquina de estado Moore? Que el estado siguiente depende del estado anterior, únicamente. No necesariamente son estados consecutivos, como vemos en este diagrama de estados. Fíjense, este es el 0, ¿no? Este es el 1. ¿Sí? 0, 1. ¿Este cuál es? El 2. No, el 3. Porque el 2 es el 0, 1, 0. Este es el 3. Este es el 2. ¿Sí? ¿Este cuál es? El 6. El 6. 5. 6. 6. ¿Este cuál es? El que le sigue. 7. El 7. Este de acá. El 5. El 5. ¿Y este el que le sigue? El 4. El 4. Y después vuelve al 0. ¿Sí? Entonces, eso va a ser mi máquina de estado. Va a ir del 0, al 1, al 3, al 2, al 6, al 7, al 5, al 4, y después otra vez 0, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Estos números, el orden de estos números son, si se quiere, arbitrarios, ¿sí? Depende de la utilización que yo le quiero dar, es qué estados voy a tener y cómo voy a seguir, ¿sí? Podría ser una máquina, con esto voy a que no siempre tiene esta secuencia. Si yo quiero hacer un contador, tengo que ir del 0 al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7. ¿Sí? Si yo quiero hacer uno que cuente los impares, tengo que ir del 1 al 3, al 5, al 7, ¿sí? Bueno, evidentemente tengo que ir y venir de ese diagrama secuencialmente, ¿sí? Puedo elegir una lógica para hacer mis estados. ¿Qué hago ahora?
tabla de estados. Esto es una receta, les va a costar un rato porque es una receta con muchos pasos, pero dos cosas de antemano. Una cosa por sobre todas las. Sean prolijos. Si no son prolijos, armar estas tablas y estas cuestiones, les va a costar un infierno que esto funcione. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tabla de estados. Estado actual, estado siguiente. ¿Cómo construyo esta tabla? De esta. Mi estado actual es el 0. Mi estado siguiente, ¿cuál es? El 1. ¿Sí? Mi estado actual es el 0. Mi estado siguiente, el 1. Mi estado actual es el 1. Mi estado siguiente, el 3. Del 1 voy al 3. ¿Sí? Del 3 voy al, que habíamos dicho, del 3 al 2. Del 3 al 2. ¿Sí? Del 2 voy al 6. ¿Sí? Del 6 al 7. Del 7 al 5. ¿Sí? Del 2 al 6, del 6 al 7, del 7 al 5, del 5 al 4. ¿Sí? Del 5 al 4. Y del 4 al 0. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Después, y acá viene algo complejo, si se quiere, o interesante, tengo que armar una tabla de transición en los flip-flops. Fíjense que es como la tabla de verdad del flip-flop vista al revés. ¿Sí? Nosotros estábamos acostumbrados a ver esta tabla. Donde teníamos JK y no cambia, reset, set, cambia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que... bueno, eso. Si yo estoy en 0, acá la tengo que ver como una tabla a futuro, ¿sí? La otra es una tabla al pasado y esta es una tabla al futuro. Si yo ahora estoy en 0 y quiero ir a 0 después, ¿sí? Este es el estado siguiente. Si estoy en 0 y quiero ir a 0, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo reiniciar mi flip-flop o puedo dejarlo como estaba o no? ¿Se entiende? Sí. Si Q0 es igual a 0 y Q vamos a poner una nomenclatura más física. Q en T0 es igual a 0. Q en T0 más 1, ¿sí? El próximo estado, quiero que sea igual a 0 también. ¿Qué hago? Puedo o no cambio, o puedo hacer un reset. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Están entendiendo todo eso? Sí. El no cambia porque está en 0. O sea, estaba en 0, no cambiaba. Si yo ahora estoy en 0 y quiero que mi próximo estado sea 0, ¿qué le meto a las entradas de flip-flop? Dos opciones tengo. Como un 0 no cambia. O lo dejo como estaba, o lo reseteo. Si estaba en 0 y lo reseteo, vuelve a estar en 0. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿De verdad todos entendieron eso? ¿No hay ninguno de los 26 que no lo haya entendido? Encuesta. Sí, pero... encuesta. No me queda otra que crear una encuesta porque no me contesta. A ver, che, déjeme un segundo que arranque el... Oh, estoy otra vez con esa historia del...
A ver si... Tengo que dejar compartir para la encuesta. Ahí va, ahí lancé la encuesta. Vamos, tengo que tener 26 respuestas en la encuesta, ¿no? Tengo 15 hasta ahora, vamos. Vamos que tengo 22 de 25. 23 falta uno porque el otro del profe Fede que el profe Fede entiende, así que... Falta uno solo que dejó la computadora prendida y se fue a dormir. Pero bueno, bastante bien. Por la duda yo no soy. Ya. Bastante bien. Voy a compartir los resultados. Eso dio. ¿Vieron que no había forma de que entiendan todo? Porque es un tema que esto cuesta entenderlo. Profe, pero demasiado bien. Sí, sí, algo más o menos bastante bien. ¿Sí? Demasiado bien. Pero no tengan miedo de preguntar si quedan con dudas, ¿sí? Porque los que me contestan son los que están entendiendo. Entonces yo digo, listo, entienden, y los que se quedan con dudas son ustedes, ¿sí? Yo no tengo problema en explicarlo 70 veces. Así que, nada, acuérdense de eso, ¿sí? No tengo problema yo en explicarlo. No se queden con la duda, porque si yo lo expliqué y ustedes no lo entendieron, van a ver el video y capaz que tampoco lo entiendan, porque lo expliqué de la misma forma en el video, ¿sí? Entonces, si me preguntan, a lo mejor lo explico de otra forma que se vaya entendiendo un poco mejor. Bien, listo. Basta encuesta. Vamos de vuelta. Repasemos rápido. Los que entendieron más o menos, ¿qué no entendieron? La parte del... ¿la parte esta de la tabla de transiciones o toda la parte del diseño contador? A mí, profe, la de transiciones como que no me queda muy claro todavía. Ok. Bueno, vamos desde acá. ¿Sí? Tengo el diseño de contadores. Yo quiero diseñar un contador. ¿Sí? Acá teníamos contadores síncronos de 4 bits, síncronos de décadas, pero se me complica ya ponerme a pensar si quiero un contador que haga esta secuencia, del 1 al 3, al 2, al 6, al 7, al 5, al 4, no hay chance que yo lo pueda pensar. Bueno, ahora tengo que poner acá un 1, acá tengo que poner un 0. Se me va a complicar un montón pensarlo. Entonces hay un método para hacerlo. ¿Sí? Hay un método que si lo hago bien, logro esa secuencia. ¿Sí? ¿Cuál es ese método? Bueno, primero, pensar cuáles son los estados que quiero. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un diagrama de estados en cómo va a ir evolucionando mi circuito, ¿sí? Del 0 al 1, al 3, al 2, al 6, al 7, al 5, al 4. Una vez que hago eso, escribo mi tabla, ¿sí? De estado actual y estado siguiente. Estoy en el 0, me voy al 1. Estoy en el 1, me voy al 3. Estoy en el 3, me voy al 2. Estoy en el 2, me voy al 6. Y así sucesivamente. Después me tengo que poner a ver cómo hago para hacer esas transiciones. Como yo lo que tengo son flip-flops,
voy a ponerme a ver cómo los uso, ¿sí? Entonces, tengo... tengo como la tabla de verdad vistas de otro lado, ¿sí? La tabla que normalmente usábamos era esta, en donde teníamos JK, y acá le agregamos el estado, fíjense que dice QN-1, ¿sí? El estado anterior. Entonces, si yo tengo JK en 0, la salida es QN-1. Si yo tengo 0, 1, la salida es reset. Si yo tengo 1, 0, la salida es set. Si tengo 1 y 1, es QN-1 dado vuelta, ¿sí? Si estaba en 0 pasa 1, si estaba 1 pasa 0. Hasta ahí no hay nada nuevo, ¿sí? Lo mismo que hemos estado trabajando hasta recién. Ahora bien, si yo quiero decir, si lo pienso de otro lado, pienso las salidas nomás. Acá lo veo como de las entradas y la salida es una consecuencia, ¿sí? Bueno, ahora lo quiero ver al revés. Quiero verlo desde las salidas. Yo ahora tengo un 0 y quiero en el próximo estado tener 0 también. ¿Sí? Si lo veo de cómo logro eso con mis entradas, tengo dos opciones. Si yo estoy en 0 y quiero seguir teniendo 0, puedo poner en JK igual a 0, ¿no? Porque JK igual a 0, ¿sí? Si yo pongo JK igual a 0, sí, vamos a hacer JK. 0 y 0, ¿qué es lo que tengo acá? QN, ¿sí? Porque fíjense que este es QN y este es QN menos 1. QN más 1, perdón. Si yo pongo 0, 0, mi salida no cambia, ¿sí? Entonces me queda QN. ¿Está bien eso? Sí, sí. Ahora también yo puedo hacer... ¿Se escucha la perra ahí? Se está volviendo loca. Sí, pero no juegue. Ah, muy de fondo. Sí, está de fondo ahí, no sé qué le estará pasando, está queriendo comerse a alguien. No creo que pueda, porque un salchicha no creo que pueda comerse a nadie, pero... entonces tengo esa opción, ¿sí? Si yo quiero ir del 0 al 0, puedo poner J y K en 0, entonces se queda el 0 como estaba, se queda el 0 guardado. O puedo también poner 0 y 1. ¿Por qué? Porque 0 y 1, ¿qué hace? Reset. ¿Sí? En todo, cualquiera de estas dos cosas que haga, Qn más 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque mantuve el 0 en el primer caso, o lo reseteé en el segundo caso. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Entonces, fíjense que J está en 0 y K puede estar en 0 o en 1. Con lo cual, no me importa en qué estado está K. ¿Por qué? Porque si yo estoy en 0 y quiero ir a un 0, lo único que me importa es que J sea 0. ¿Por qué? Porque K, si es 0, me quedo en el estado sin cambio. Y si es 1, me voy a reset. En cualquier caso, yo tengo un 0 y sigo teniendo un 0 en el próximo estado. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos al otro estado. ¿Qué pasa con si yo estoy en 0 y quiero un 1 en la salida? ¿Qué puedo hacer? Setear. O lo seteo, yo pongo JK. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de colores así. Como pueden identificarlos después. Yo tengo un 0 y quiero un 1. ¿Sí? Si tengo un 0 y quiero un 1, vamos a poner J y K. Puedo setearlo, con lo cual tendría que poner 1 y 0, que sería set. O puedo, ¿qué cosa? Ponerle el 1, 1. ¿No? Ponerle el 1, 1. Si yo pongo el 1, 1, cambia, toglea y se cambia de... que esto sería... cambio.
Entonces, no importa qué le ponga en K, mientras J sea 1. Si J es 1 y K es X, voy a tener un 1 a la salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy armando acá? Fíjense. ¿Se entiende, no? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Vamos con el próximo. Si estoy en un 1 y quiero un 0, ¿cuáles son mis opciones? O lo Resetear. reseteo, Seteo. o que es 0 y 1, o togleo, ¿no? Porque tengo que cambiar el estado. Con lo cual, J no me importa lo que sea, mientras K sea 1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto es reset. Escribí al revés. Reset y cambio. ¿Sí? Entonces el resultado es X1. X1. ¿Bien? Si ahora estoy en en 1 y me quiero ir a un 1, ¿cuáles son mis opciones? O lo seteo, que es 1, 0, o lo dejo como está. ¿Sí? En definitiva, ¿qué voy a tener acá? X0. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Acá esto lo borré sin querer, que era 0x y 0x así. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí, Yo no profe, me es mucha quedo. info junta, pero se va Es entendiendo. mucha info junta, sí lo es. Recapitulamos rápido para que a ver si cae la fecha. Yo necesito manejar las salidas actuales y las salidas, o sea, con las salidas actuales, conseguir un estado siguiente a mi flip-flop. ¿Para qué? Para que mi flip-flop vaya evolucionando y pueda cumplir con este diagrama de estados. ¿Cómo lo hago? Me tengo que explicar en la tabla de transiciones. Es una tabla que surge de la tabla de verdad del flip-flop. ¿Sí? Nada más que siempre estamos pensando la tabla al revés. ¿Sí? Siempre la hemos visto con las entradas y la salida anterior. Y con eso tengo la consecuencia de la salida posterior. Ahora lo que estoy hablando es, si yo tengo un estado ahora y quiero un determinado estado después, ¿qué le tengo que poner las entradas para que eso pase? ¿Sí? Por ejemplo, en el primer estado donde yo estoy en 0 y quiero un 0 a la salida, después, en el próximo clock, quiero un 0. Estoy en 0 y quiero un 0. Tengo dos caminos para hacerlo. O lo dejo o dejo JK en 0, entonces, según la tabla de verdad del flip-flop, no cambia. Estoy en 0, sigo estando en 0. O lo reseteo. Estoy en 0, lo reseteo. Sigo estando en 0. ¿Sí? Son dos caminos de lograr lo mismo. Un 0 a la salida. Uno es dejando las cosas como están y el otro es reseteando. En ambos caminos yo estaba en 0 y sigo estando en 0. ¿Sí? El próximo estado estoy en 0. El camino para dejar las cosas como están es J en 0, K en 0. Y el camino para resetear es J en 0, K en 1. Entonces, mientras J esté en 0, no importa cómo está K, siempre va a pasar eso. ¿Sí? Si yo estoy en 0, mi flip-flop tiene un 0 guardado, y J está en 0, en el próximo estado voy a seguir teniendo un 0. Si K está en 0, va a ser porque no modifiqué, y si K está en 1, va a ser porque reseteé. Pero
los dos casos sigo teniendo lo mismo. Sigo teniendo un 0 a la salida. ¿Sí? Estaba en 0, sigo teniendo un 0 a la salida después del clock. Siempre y cuando yo haya dejado J en 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Creo que sí, bro. Bien. Repásenlo en el video después de YouTube. Otro caso es si yo tengo un 0 y quiero en el próximo estado tener un 1. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos caminos que tengo? Que es lo que está puesto en verde ahí en la diapositiva, ¿no? Si yo tengo un 0 y quiero un 1, tengo dos caminos. O seteo, ¿sí? Estaba en 0, lo seteo y lo pongo en 1, o lo togleo, ¿sí? Lo cambio. Para setearlo tengo que poner 1, 0. Para cambiarlo tengo que poner 1, 1. Entonces, mientras J esté en 1, no importa cómo esté acá, cómo está acá. Siempre voy a tener un 1 si ahora tenía un 0, si J está en 1. ¿Sí? Yo tengo el flip-flop con un 0 y lo quiero en el próximo estado con un 1, lo único que tengo que hacer es poner J en 1. ¿Sí? No importa cómo está acá. Por eso es que va a la X, ¿sí? Porque si es 0, lo seteo, y si es 1, lo cambio. En cualquier caso, tenía un 0, pasé a tener 1. El mismo análisis hago con el tercer estado, con el que está en rosa, ¿sí? Yo tengo un 1 y quiero tener un 0. ¿Qué opciones tengo? O lo reseteo o lo cambio, ¿sí? Si lo reseteo es 0, 1, si lo cambio es 1, 1. Entonces me doy cuenta que mientras K esté en 1, no importa cómo está J, porque si J está en 0 lo estoy reseteando y si J está en 1 lo estoy cambiando. En todo caso, tenía un 1 almacenado o tengo un 1 y en el próximo estado voy a tener un 0. ¿Sí? Y en el último, que es el azul, yo tenía un 1 y quiero tener un 1 después. ¿Cuáles son mis opciones? Lo dejo como está, que sería el 0, 0, o lo seteo, que es el 1, 0. Con lo cual, no importa cómo esté J mientras K esté en 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Les explotó la cabeza? Una consulta. Diga. ¿El 1-1 ese que nos cambia sería como la basculación? Claro, tal Si cual. estaba en 0, va a Sí, pasar a 1. basculación, toggle, cambio. Tiene varios Bien, nombres, pero es todo el mismo. pero es Como como lo vuelta mismo. al estado. Listo. ¿Dudas? ¿Están vivos? Más o menos. ¿no? Ahí anda, profe. Por ahí andamos. Por ahí anda, estar en un estado así, en una transición. Bueno, le damos un poquito más y vamos a tratar de darle sentido a esto antes de que les explote la cabeza. Y después lo vamos a seguir repasando y vamos a hacer 1000 millones de ejercicios de esto. Bueno, a ver. Me falta una parte acá que la debo tener en el otro. Ahí se los muestro. Entonces, una vez que hago mi tabla de transiciones, puedo construir una tabla más grande que pensé que estaba acá y no la tenía. Ya la vamos a poner. Esperen que abra. Dejo de compartir esto. ¿Se va entendiendo para dónde estamos? No, todavía no. Yo les prometo que esto va a tener sentido en algún momento. Oh, no me anda esto. ¿Estoy? ¿Están?